Bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión les voy a decir cómo he preparado este delicioso plato de conejo en salsa. Una receta saludable y muy fácil de preparar. Para esta receta voy a utilizar un conejo entero que aproximadamente me pesa 1,8 kg. Antes de la preparación vamos a limpiar muy bien el conejo. Retiramos estas grasas superficiales que se pueden ver fácilmente. Lo podemos hacer simplemente tirando con los dedos o nos podemos ayudar con la punta de un cuchillo. De la caja torácica retiramos membranas, intestinos, vísceras. Podemos reservar limpio los órganos como el corazón, el hígado, para echarlos a la preparación. A continuación cortaremos los trozos del conejo según nuestra preferencia. O también podemos comprar el conejo ya troceado. Una vez que tenemos el conejo troceado, vamos a lavar muy bien bajo el chorro del agua y terminamos secando con papel absorbente. El conejo es de carne blanca, magra y muy rica en proteínas, baja en grasas, por lo que está recomendada y bien indicada en personas que deben seguir dietas bajas en colesterol y ácido úrico. También voy a utilizar un puerro entero, 3 dientes de ajos, una hoja de laurel, una cebolla grande, un tomate grande, una cuchara de caldo de pollo granulado, pimienta negra, aceite de oliva, sal, un vaso de vino blanco y un poco de perejil. Vamos a hacer un corte superficial al tomate en forma de cruz. Luego lo dejamos en un bol con agua bien caliente que lo cubra. Dejamos tapado unos 15 minutos. Vamos a salpimentar los trozos de conejo. Echamos la pimienta, la sal al gusto, frotando bien para que se penetre los condimentos. Apartamos un momento y vamos a pelar el puerro. Damos un corte lateral para limpiar bien las hojas del puerro bajo el chorro del agua. Una vez bien limpio, cortamos en trocitos pequeños. Pelamos la cebolla. Y picamos finamente. Lo mismo hacemos con los dientes de ajos. He quitado el agua con el que dejé en remojo este tomate. Y ahora mire, es más fácil quitarle la piel. La voy a pelar
así de fácil. En esta receta voy a utilizar el tomate entero con todas sus semillas. En una sartén amplia ponemos aceite que cubra el fondo. Cuando tenemos el aceite bien caliente, vamos a ir echando los trozos del conejo para sellar la carne. Vamos a ir echando de a poco porque no queremos que se cueza, solo que se dore. Si echamos muchas piezas a la vez, van a soltar sus líquidos y entonces no vamos a conseguir que se quede dorado sino cocido. Cuando vayan dorando iremos cambiando de lado. Una vez dorado por ambos lados, los vamos reservando en un plato aparte. Así continuamos dorando el resto de las piezas del conejo. En el mismo aceite agregamos la cebolla picada, los dientes de ajos picado, removemos un poco y también agregamos el puerro picado. También vamos a echar un poco de sal. Vamos a remover a fuego suave hasta que suelten sus jugos y reduzcan su volumen. Una vez que ha reducido, voy a echar una cuchara sopera de caldo de pollo granulado. Un poco de pimienta molida, no mucho porque el conejo ya estaba sazonado con pimienta. Continuamos removiendo. Ahora le agregamos el tomate, vamos a mezclar todos estos ingredientes. Una vez que hemos mezclado bien estos ingredientes, vamos a agregarle un vaso de vino blanco. Vamos a dejarlo cocer por 1 minuto para que evapore el alcohol. Hasta este punto estoy a fuego moderado. Voy a agregarle una pizca de azúcar para quitarle la acidez. Una vez que ha evaporado el alcohol, voy a agregarle un vasito de agua. Vamos a remover y esperar a que suba la temperatura. Agregamos los trozos del conejo. Voy a acomodarlo bien. Y le voy a tapar. Voy a bajar el fuego a lo mínimo. Voy a dejar que cueza hasta que la carne del conejo esté bien tierna. De cuando en cuando vamos a irlo mirando que no se nos pegue al fondo y cambiando de posición las piezas de conejo. Es muy importante que esté a fuego mínimo para que no se pegue y vaya cociendo muy despacito hasta conseguir la carne tierna. Una vez que tenemos el conejo tierno,
vamos a emplatar para llevarlo a la mesa. Para que la salsa nos quede más fina, la vamos a pasar por la batidora. Por último, cubrimos con esta deliciosa salsa nuestro plato de conejo. Un poquito de perejil y con esto me despido y te espero en mi siguiente receta.